Hola, buen día. Hoy quiero, ya que nos arrepentimos y todo eso, hoy quiero saber o quiero que aprendamos de que somos salvos. Porque cuando te arrepientes te dicen, ya eres salvo, pero ¿salvo de qué? En una pequeña encuesta que hice, todos decían que son salvos del infierno y de la condenación eterna y cosillas así. Y pues no es así, eso es consecuencia de no ser salvo o de ser salvo, es una consecuencia. Pero ¿qué es la salvación? ¿O de qué eres salvo? Según el diccionario secular, nos da una definición de lo que significa salvo y dice teología, consecución de la gloria y bienaventuranzas eternas, salvación eterna. A mí no me queda claro hasta ahí con esa definición del diccionario. Así que después fui al diccionario hebreo para ver qué significa salvación. Y en el ejemplo que da Génesis 49:18, que dice, profecía de Jacob sobre sus hijos. Tu salvación esperé, oh Dios, está hablando de Dan. En griego se escribe Yeshua y es la unión de dos palabras hebreas. Una que es Yeshua, él salvará, que significa liberación de aquí, auxilio, victoria, prosperidad, salvación, salvador, salvar, triunfo, victoria. Y la otra palabra es Yasha, que significa estar abierto, ancho o libre, estar seguro, librar, correr, socorrer, amparar, ayudar, conservar, dar, defender, favorecer, guardador, libertador, rescatar, socorro, vengar y victoria. Entonces, a Jesús se le conoce como Yeshua, pero es una mala traducción de la palabra Jesús como Yeshua o Yahshua como Jesús, según el hebreo, porque en griego el ejemplo del Nuevo Testamento que nos da Lucas 19, verso 9, es la historia de Jesús y Saqueo, y dice así, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto tú también eres hijo de Abraham. Entonces, ¿a qué salvación se está refiriendo? En griego se escribe soteria y es la unión de dos palabras, soter, libertador o salvador, y soso, que significa salvar, proteger, hacer salvo, librar, misericordia, preservar o sanar. Unidas estas dos palabras se tradujo como soteria y es un sustantivo que significa rescate o seguridad, ya sea física o moral, salud, salvación, libertad y dar. No sé si alguien de ustedes ha escuchado la canción de un tal Arjona que dice Jesús es verbo, no sustantivo. Yo nunca entendía a qué se refería con eso y cuando investigué esto, pues me di cuenta que sí, efectivamente, es un verbo, en ningún momento es sustantivo. Es como la palabra, es como el verbo socorrer. Socorrer es un verbo y ahora ya se utiliza como un sustantivo. Tienen el nombre de socorro. Entonces, lo mismo sucedió en este caso. Eh, Yeshua es un verbo, no es un sustantivo, no es un nombre propio. Ahora que ya sabemos lo que significa salvación, veamos de qué somos salvos según la Biblia. Según la Biblia somos salvos del pecado. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En realidad de lo que te salva Cristo o la salvación es la salvación de los pecados, para que ya no peques más. ¿Por qué? Porque Isaías 59, versos 1 y 2 dice, He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios,
y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para oír. Esto nos deja claro que el pecado es lo que nos separa de Dios. Mientras tú continúes pecando y no te arrepientas, estarás separado de la gloria de Dios, estarás separado mismo de Dios. Entonces, para esto nació Cristo, para reconciliarnos con Dios mismo. Y lo puedes ver igual en Mateo 1:21, donde dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando tú te arrepientes, se supone que la idea es que ya no peques más. Y mismo Cristo así lo decía. Por decir, en el ejemplo de Lucas 7, verso 48, es una mujer pecadora en casa de un fariseo. Y dice así el verso 48, y a ella le dijo, es Cristo hablando, dice, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces vemos que la idea no es que continúes pecando y vayas y te arrepientas cada 8 días o cada que terminas de cometer un pecado, ay Señor, perdóname ya. No, porque en estudios anteriores vimos lo que de verdad es un real arrepentimiento. De hecho, vimos algunos tipos de arrepentimiento. Pero aquí se encuentra otro ejemplo. En Juan capítulo 8, verso 11, la mujer adúltera, en donde Cristo le dice a ella, ¿dónde están los que te condenaban? A lo que ella responde, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, Cristo no le dijo, vete y cuando vuelvas a adulterar, vienes, te arrepientes de nuevo y ya te vas tranquilamente. O cada que peques, ven, arrepiéntete y vuelve a hacerlo, estoy para perdonarte por siempre. No, definitivamente no. Cristo mismo decía, vete y no peques más. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que nos separa de Dios. Ahora, hay que aclarar también que el pecado es voluntario. Es cuando tú cometes un pecado voluntariamente por ti mismo, sin que te obliguen a nada. Cuando alguien te obliga a hacer algo, pues ya no se puede considerar como pecado porque se te está obligando. Es algo que va en contra de tu voluntad. Y lo vemos en Génesis capítulo 4, verso 7. Está hablando Dios a Caín cuando mató a su hermano y Dios le está preguntando. Y cuando nota que miente, él le dice, si bien hicierais, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, el pecado siempre está a la puerta y es un deseo. Pero con todo eso, tú tienes el poder de decir si lo hago o no lo hago. Por ejemplo, a uno como hombre, si se te llega a ofrecer una mujer, tú tienes el poder de decir, ¿sabes qué? No, quítate o yo te respeto, no me busques problemas, no sé, cualquier cosa. Tú tienes la habilidad de decir sí o de decir no. Si por decir tú fumas o tomas y ya no quieres hacerlo, está en ti el decir ya no quiero o sí quiero. Es una decisión simplemente. David lo entendía y en Salmos 51:13 nos dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Cuando tú ya conoces esto, es como que tu obligación ir y enseñar los caminos de Dios para que los pecadores dejen de pecar y ahora se conviertan a Dios. Porque ahora últimamente dicen, es que Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Y no, no es así. Dios, de hecho, pues igual también aborrece al pecador porque no se ha arrepentido de sus pecados. Otra de las cosas, ¿para quién es la salvación?
porque hay un falso evangelio por ahí que nos dice que todos estamos ya predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser o para no ser salvos. Y esto es mentira. De hecho, todos estamos predestinados para alcanzar la salvación por medio de Cristo, pero es tu decisión tomarla o no. Según Tito capítulo 2, verso 11, 12, 13 y 14, que dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Repito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando, es tu decisión, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Quiero volver a recalcar, no eres salvo del infierno, no eres salvo del Hades, no, eres salvo del pecado. Si tú continúas pecando voluntariamente, quiere decir que tú no has sido salvo de tus pecados. Hasta que tú dejes, dice también la Biblia, que Él viene por un pueblo santo. Y un pueblo santo es un pueblo que no peca. ¿Que puedes llegar a pecar? Sí. ¿Que tenemos abogado en Cristo? Sí. Pero es muy remotamente. Sí, dice la Biblia que es imposible que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vengan los tropiezos. Entonces, es verdad, sí puede llegar a pasar que peques, pero no es común. Ya es casi imposible que peques cuando conoces a Cristo, cuando entiendes que Él te ha perdonado de tus pecados. Te repito, las definiciones de todo esto están en la descripción del video, la cita es igual. Me despido, nos vemos la próxima, que la paz y la gracia de Dios sea con todos ustedes. Hasta pronto, estoy para servirles. Gracias.